Proclamador de Jesús Ediciones presenta un espacio de capacitación para líderes de iglesia. Todo lo que vemos y nos rodea posee una estructura. Si apreciamos una casa con un hermoso acabado, sabemos que detrás de ella hay una estructura de concreto y cemento que le permite ser segura para ser habitada. Si observamos un automóvil, sabemos que detrás hay una estructura que le permite ponerse en marcha y así completar su recorrido sin dificultad. Hasta el propio ser humano, con las múltiples y complejas actividades que realiza, sabemos que existe una estructura integrada en su organismo que le facilita el soporte y movimiento. De la misma manera, se debe entender que una iglesia posee una estructura de la cual depende su buen funcionamiento y crecimiento integral. Evidentemente, Cristo es la estructura vital y piedra angular para todos aquellos que la conforman. Pero cuando hablamos de la vida y funcionalidad de la iglesia local, existe una estructura que le permite desarrollarse y crecer en todas las áreas. Sea cual sea el lugar, el tamaño o antigüedad de tu iglesia, todas sin excepción necesitan brindarle la importancia de vida. La estructura de la iglesia local se llama escuela sabática. Así es, querido líder, tal como lo escuchas. La escuela sabática, bien organizada e implementada, permite el buen funcionamiento y crecimiento de todos los miembros de iglesia. La mensajera del Señor declaró: muchísimo puede hacerse para la educación y la enseñanza moral y religiosa de nuestros jóvenes por medio de las escuelas sabáticas bien organizadas y debidamente dirigidas. Bien organizadas y debidamente dirigidas. Debería dedicarse tiempo y atención a este ramo de la obra porque la importancia de su influencia es incalculable. Testimonios sobre el trabajo de la escuela sabática, página 14 y 15. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para atraer almas a Cristo. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 20. Hoy vamos a enfocarnos en hablar sobre la directiva de escuela sabática. En esta oportunidad vamos a presentar de manera práctica y sencilla 4 funciones esenciales que la directiva de escuela sabática debe cumplir. En primer lugar, su función consiste en realizar un programa de calidad. En segundo lugar, su función consiste en velar que toda la iglesia sea parte de una clase de escuela sabática. En tercer lugar, su función consiste en realizar una evaluación constante a las clases y a los maestros de escuela sabática. Y finalmente, su función consiste en efectuar un reconocimiento y motivación constante. A continuación, vamos a desarrollar cada una de estas funciones. La primera función de la directiva de escuela sabática consiste en brindar un programa de calidad. Para que la directiva de escuela sabática pueda desarrollar un programa de calidad, es necesario, en primer lugar, planificar los programas de cada sábado. Recuerda que nada bueno ocurre por el azar, si no se toma un tiempo para planificar. De manera que, querido director, reúnete con tu directiva, con tu secretaria o asociado de escuela sabática y elaboren el programa por lo menos con un sábado de anticipación. En segundo lugar, en tu programa debes involucrar e incluir a todos los miembros de iglesia. Por ejemplo, este sábado la carta misionera debe presentar una persona distinta al sábado pasado. Si únicamente una o dos personas salen al frente a dirigir todos los sábados, esto conllevará al cansancio y monotonía. Necesitas involucrar a todos los miembros de iglesia sin excepción. En tercer lugar, tu programa elaborado para cada sábado debe incluir todas las partes o elementos del programa que describiremos en las siguientes vistas. Es decir, no debes obviar ni pasar por alto algún elemento. Finalmente, inicia y culmina a la hora indicada. Esto no será posible si no somos puntuales en nuestra llegada a la iglesia. Como directiva, debemos dar el ejemplo en puntualidad, tanto para iniciar como para concluir el programa de escuela sabática. A continuación, veamos el programa de escuela sabática y sus elementos. El programa de escuela sabática podría ser dividido en 3 partes.
Tenemos la parte inicial, la parte central y la parte final. La primera parte o parte inicial está incluida las actividades con las cuales comenzamos el programa. Así tenemos el himno inicial, la oración inicial, la carta misionera y una parte musical. Todas estas actividades iniciales deben durar alrededor de 15 minutos, no más. En la segunda parte o parte central del programa es el espacio de las clases de escuela sabática. Mejor dicho, es aquel momento donde los maestros junto a sus respectivas clases tienen un momento especial. Este espacio no consiste únicamente en dar el repaso de la lección a nuestra clase, como veremos en la siguiente vista, sino que tiene 4 elementos importantes que por ningún motivo debe pasarse por alto. Lógicamente, uno de ellos es el repaso de la lección, pero reitero una vez más, no es únicamente el repasar la lección con la clase que debe ocupar todo el tiempo del momento de las clases de escuela sabática. Todas las actividades en esta parte deben durar alrededor de 40 minutos. Y finalmente, en la tercera parte o parte final, es una vez terminada el espacio de las clases de escuela sabática. Aquí están incluidas las actividades finales. Aquí tenemos el espacio de recibir las ofrendas de cada clase. Luego el saludo de la directiva a los amigos e invitados presentes en nuestra escuela sabática. Seguidamente tenemos la evaluación a las clases y por extensión a los maestros de escuela sabática. Esta evaluación es de manera visible a través de una tabla comparativa, la cual mostraremos más adelante. Luego de la evaluación tenemos el himno y la oración final. Todas las actividades realizadas en esta parte final deben durar alrededor de 15 minutos. Todos los elementos o partes del programa de escuela sabática que acabamos de mencionar juegan un papel muy importante en el buen funcionamiento y desarrollo de la iglesia, de manera que como director de escuela sabática debes velar que todas se lleven a cabo. Es importante detenernos y ver más de cerca el espacio de los maestros con su respectiva clase. Aunque esta actividad concierne netamente a los maestros, es importante que la directiva de escuela sabática vele que los maestros realicen y cumplan su función como debe ser. Según la vista anterior, este espacio es la parte central del programa de escuela sabática, que no consiste únicamente en dar el repaso de la lección, sino que tiene 4 elementos importantes que por ningún motivo alguno de ellos debe pasarse por alto. El primer elemento que el maestro debe realizar con su clase es dar una cordial y cálida bienvenida a los integrantes de su clase. Luego tener el momento para realizar la oración intercesora, orando por los pedidos mencionados en su clase. En segundo lugar, el siguiente elemento es el llenado del registro de escuela sabática. El llenado de registro de escuela sabática. Por mucho tiempo en algunas iglesias ya no hacen el llenado del registro. El llenado del registro juega un papel importante debido a que de esa manera el maestro conocerá el estado espiritual de sus alumnos, si están estudiando la Biblia o no están estudiando, si están testificando o no. En base a eso, el maestro tomará las acciones necesarias para ayudar al miembro de iglesia en su crecimiento espiritual. En tercer lugar, el siguiente elemento consiste en monitorear o hacer el seguimiento de los estudios bíblicos que su clase está efectuando. Este elemento tiene que ver con el control en la atención de los interesados o estudiantes de la Biblia. Si una clase no tiene interesados, es momento de empezar a orar y a buscar. Asimismo, el maestro debe hacer planes para llevar a su clase a la acción misionera los sábados de tarde y en la semana, con las visitas y los estudios bíblicos. Y en cuarto lugar, el siguiente elemento es el repaso de la lección. Dar el repaso de la lección no consiste en hablar los temas de todos los días de la semana, sino hablar de manera puntual y precisa los puntos importantes que la lección abordó. El maestro debe promover la participación de su clase, sobre todo debe promover el estudio diario de la lección, así como su suscripción a su lección de escuela sabática. Todos estos 4 elementos deben ocupar un promedio de 40 a 45 minutos. La segunda función de la directiva de escuela sabática consiste en velar que toda la iglesia sea parte de una clase de escuela sabática. Es menester de la directiva de escuela sabática velar que todos los miembros de iglesia formen parte de una clase. De esta manera, con todos los elementos que la escuela sabática ofrece, permitirá a los miembros de iglesia crecer en su experiencia espiritual.
Sucede que hay un sector o cierta cantidad de miembros de iglesia que no forman parte de una clase. La función de la directiva es integrar a todos sin excepción. Para eso es necesario contrastar y cotejar los registros de escuela sabática con la lista de feligresía actualizada y de manera personal acercarse a los que no forman parte para invitarles a integrar una clase de escuela sabática. La tercera función de la directiva de escuela sabática consiste en realizar una evaluación semanal. Para llevar a cabo la evaluación semanal, la secretaria o el subdirector de escuela sabática, al término del programa, debe recoger los registros y de esa manera evaluar el avance de cada clase. Teniendo en cuenta el registro de escuela sabática, se debe anotar semanalmente de cada clase el número de alumnos presentes y puntuales, el número de alumnos que estudiaron diariamente su lección, el número de alumnos que asistieron a su grupo pequeño durante la semana y el número de alumnos que dieron estudio bíblico en la semana. Una vez recopilada y consolidada toda esa información, la directiva de escuela sabática procede a plasmar todos esos datos en una tabla comparativa, tal como veremos a continuación. La tabla comparativa, o también llamada el termómetro de la escuela sabática, permite conocer la realidad de cada clase. Así también motiva a mejorar en los aspectos que cada clase muestra deficiencia. Si por alguna razón no disponemos de este material, podemos adecuar e implementar una con las siguientes características. Aquí tenemos en primer lugar todas las clases que conforman nuestra escuela sabática. En las siguientes columnas tenemos la evaluación respectiva, como es la asistencia y puntualidad a cada sábado, el estudio diario de la lección, la obra misionera y los estudios bíblicos, y la asistencia al grupo pequeño durante la semana. De manera que estos 4 ítems se debe evaluar y en esta tabla comparativa sugerente tenemos para hacerlo tanto en la primera semana, en la segunda, tercera y cuarta semana, y luego nuevamente reiniciar la evaluación. Las respectivas calificaciones pueden hacerse de manera dinámica e ilustrativa. Por ejemplo, la máxima nota, que es 20, puede estar representado por una carita feliz de color verde. La nota regular, que es 14, puede estar representado por una carita seria de color amarillo. Y la nota más baja puede estar representado por una carita triste de color roja. De esta manera, vamos evaluando semanalmente como directiva a todas las clases de la escuela sabática. Por ejemplo, evaluaremos a la clase de escuela sabática de nombre Los Gedeones. La totalidad de sus integrantes estuvieron puntuales en el programa de escuela sabática. Entonces procedo a colocar una carita feliz. Ahora, en su estudio diario, solo la mitad de la clase lo hizo diariamente. Entonces coloco una carita que representa la nota regular, una carita seria de color amarilla. En la obra misionera y el estudio bíblico, la totalidad realizaron visitas misioneras durante la semana y están dando estudios bíblicos. Entonces procedo a colocar una nota alta que está representado por la carita feliz. Y finalmente, en lo que se refiere a la asistencia del grupo pequeño en la semana, no se reunieron. Entonces también se procede a colocar la nota mínima. Seguidamente también tomaremos como ejemplo la evaluación de la segunda clase, cuyo nombre es Hijos de Dios. En cuanto a su asistencia, al revisar el registro de escuela sabática, compruebo que la totalidad asistió de manera puntual al programa de escuela sabática. Entonces les corresponde una nota alta, que es una carita feliz. En cuanto al estudio diario de la lección, también todos lo hicieron. Entonces procedo de la misma manera a colocar una carita feliz. Pero en cuanto a los estudios bíblicos, ninguno de los integrantes tiene interesados de la Biblia. Entonces coloco para la clase una carita triste. Finalmente, en la asistencia al grupo pequeño, todos asistieron. Entonces les corresponde una carita feliz. De la misma manera, procedo a llenar la tabla comparativa teniendo en cuenta la revisión de los registros de escuela sabática. Esta evaluación se debe hacer los sábados de tarde y se procede a publicar y a dar a conocer a toda la iglesia en la parte final del programa de escuela sabática del siguiente sábado. Y así, de manera actualizada, se procede a mostrar el avance y el crecimiento de cada clase. Es necesario que dicha tabla comparativa esté en un lugar vistoso en cada programa de escuela sabática. Finalmente, la función de la directiva de escuela sabática consiste en realizar un reconocimiento y motivación constante.
El reconocimiento y motivación constante significa que se debe reconocer a la clase y al maestro que más puntaje obtuvo a lo largo de un mes. El reconocimiento puede hacerse cada último sábado del mes o cada primer sábado de cada mes. El reconocimiento o premiación es dentro del programa de escuela sabática. El reconocimiento valora el buen desempeño del maestro y su respectiva clase y motiva a seguir haciéndolo mejor. Puede ser la entrega de un certificado, un incentivo como libros de la iglesia, un regalo, etc. Se podría armar un presupuesto para reconocer a fin de año al maestro y a la clase del año. Hemos llegado a la parte final de este espacio de capacitación para líderes de iglesia y se presentó las funciones de la directiva de escuela sabática, que consiste en realizar un programa de calidad, velar que toda la iglesia forme parte de una clase de escuela sabática, realizar una evaluación constante y finalmente llevar a cabo un reconocimiento y motivación constante. Ahora que conoces en qué consiste tu función como director o miembro de la directiva de escuela sabática, te animo a hacer lo mejor para Dios y para su iglesia. La mayor motivación es el amor de Cristo y el mayor reconocimiento será recibir de sus manos la corona de vida. Te invito a compartir este material y suscribirte para recibir más presentaciones que tienen que ver con la capacitación de líderes de iglesia. Dios te bendiga.